Hoy hablaremos del hombre que contribuyó de un modo decisivo a poner fin a la Segunda Guerra Mundial, con el arma más devastadora creada por el ser humano hasta ese momento. Así es, estamos hablando de la bomba atómica y de su creador, Robert Oppenheimer. Robert tuvo un auténtico dilema moral tras los bombarderos de Hiroshima y Nagasaki. También tuvo que hacer frente a acusaciones que lo tildaban de ser comunista, por lo que fue llevado ante la justicia. La vida de Robert puede dividirse en dos: antes del proyecto Manhattan, donde era un famoso científico con grandes aspiraciones por su increíble talento e intelecto, y después de presenciar su creación y darse cuenta de que cambiaría el mundo que conocía. Seguramente ya has visto la película donde se analiza su dilema moral, dando una vista en primera persona de sí. Pero en esta edición de estilo documental repasaremos su vida y obra y las consecuencias de su creación, tanto a nivel mundial como a nivel personal. El 17 de julio de 1945, a las 5:29 horas de la mañana, la vida de un hombre cambió para siempre. Este hombre era el físico Robert Oppenheimer, director del conocido Proyecto Manhattan. Un proyecto creado por el gobierno de Estados Unidos, destinado al desarrollo de armas nucleares. Cuando Robert presenció en Alamogordo, Nueva México, la bola de fuego previa al hongo nuclear durante la prueba Trinity, nombre en clave que recibió la detonación del dispositivo nuclear, afirmó que el mundo ya nunca volvería a ser igual. Según cuenta la historia, el científico, muy conmocionado, pronunció una frase extraída de un poema hindú: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Now I am become death, the destroyer of worlds. Aprovecho este momento para invitarte a sumarte a esta creciente comunidad, dejando tu comentario y suscribiéndote a nuestro canal. Muchas gracias. Robert nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York. Estudió filosofía, literatura e idioma. Se dice que tenía tanta facilidad para el idioma que llegó a aprender italiano en tan solo un mes. Este hombre polifacético y con múltiples intereses también amaba los clásicos. Se cuenta que leía diálogos de Platón en griego y que era un entusiasta del antiguo poema hindú Bhagavad Gita. Opie, diminutivo por el cual era conocido entre sus allegados, empezó a mostrar interés por la física experimental en la Universidad de Harvard, concretamente mientras cursaba la asignatura de termodinámica que impartía el profesor Percy Brickman. Pero en Estados Unidos, muy pocos centros dedicaban parte de sus programas de estudios a este tema, por lo que Oppenheimer decidió seguir sus estudios en Europa. Así fue aceptado como estudiante de posgrado en el famoso laboratorio Cavendish, nombre del departamento de física de la prestigiosa Universidad de Cambridge. En aquel entonces estaba dirigida por el físico y químico neozelandés Ernest Rutherford. Curiosamente, el joven Robert no era muy hábil trabajando en el laboratorio, por lo que prefirió dedicarse por la física teórica. Fue así que se graduó con la máxima nota en 1925. En 1926 se matriculó de la Universidad de Göttingen, en Alemania, para estudiar bajo la supervisión del físico y matemático alemán Max Born. Göttingen era para entonces uno de los principales centros de física teórica de toda Europa. Fue allí que Oppenheimer conoció al futuro premio Nobel de Física Paul Dirac. Pero Robert seguía siendo muy lento a la hora de terminar cualquier trabajo en el laboratorio, lo que le valió algunas críticas del científico Born. Una vez allí, llegó a decirle: "Tú puedes ir de aquí a allá, pero yo no, me has dejado muchísimo trabajo para hacer". Posteriormente, Robert estudió en varias universidades. ¿Era comunista Oppenheimer? Sus propios amigos lo definían como un hombre de carácter difícil. En la década de 1920, el científico parecía vivir al margen del mundo.
No leía los periódicos ni escuchaba la radio. Incluso se enteró del crack y de Wall Street mientras paseaba con el físico y posterior premio Nobel Ernest Lawrence, 6 meses después de que esto ocurriese. Él mismo afirmó que la primera vez que votó fue durante las elecciones presidenciales del año 1936, a pesar de que años antes ya había empezado a interesarse por las políticas internacionales. En 1934 destinó parte de su salario a apoyar a los físicos que huían de la Alemania nazi. Incluso luchó para conseguirle a Bob Server un puesto en la universidad, aunque el director del departamento de física de dicha universidad se lo negó, afirmando de que con un judío en el departamento ya era suficiente. En 1936, Oppenheimer comenzó una relación sentimental con Jeanette Klock, la hija de un profesor de literatura de Berkeley. Fue a partir de entonces, y como muchos intelectuales de la época, empezó a sentirse atraído por las ideas comunistas y de izquierda. Incluso parte de la herencia que había recibido de su padre la destinó a este tipo de causas, entre ellas a apoyar el bando republicano durante la Guerra Civil Española y a financiar actividades antifascistas. Aunque Oppenheimer nunca se afilió oficialmente al Partido Comunista en Estados Unidos, algunos historiadores afirman haber hallado evidencia de que el físico sí estuvo relacionado con el comunismo durante la década de 1930 a 1940. Contra todo pronóstico, Oppenheimer fue incluido entre los científicos que compusieron el elenco del Proyecto Manhattan. A pesar de que el FBI había empezado investigaciones en 1941 para comprobar si militaba en el Partido Comunista de Estados Unidos. Lo que sí pudieron confirmar es que formaba parte del Comité Ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, considerada, según la agencia de investigación, una organización que servía de cortina para realizar actividades comunistas. Incluso Oppenheimer fue incluido en el Índice de Detención Preventiva, una lista en la que figuraban todas aquellas personas que en caso de emergencia nacional debían ser arrestadas. A pesar de esto, un alto mando del Proyecto Manhattan y supervisor de la construcción del Pentágono puso a Oppenheimer al frente del proyecto. Esto se debía a que el general lo consideraba la persona más idónea para llevarlo a cabo, a pesar de las acusaciones del FBI. Oppenheimer se dedicó de cuerpo y alma al éxito del proyecto, pero tras el estallido de las 2 bombas atómicas en suelo japonés, en Hiroshima y Nagasaki, el orgullo que había sentido tras las pruebas en Nueva México se convirtieron en un terrible sentimiento de culpa. Era tal su culpa que en una visita al presidente Truman le dijo que sentía tener las manos manchadas de sangre. Y según cuentan algunos registros, después de que Oppenheimer dejara la oficina, Truman, con el semblante molesto, dijo que no quería volver a ver nunca más a este malnacido. Y por si fuera poco, empezaron las acusaciones. En 1953 fue acusado de haber mantenido vínculos con el comunismo y de haber protegido a sospechosos de serlo durante su estancia en Alamogordo. Aunque las acusaciones no pudieron probarse, le retiraron todas las credenciales de seguridad. Fue interrogado de manera despiadada e incluso humillado con detalles de su vida privada. Oppenheimer también fue acusado de estar en contra de la construcción de la bomba de hidrógeno, alegando que ya no era necesaria. Según cuentan en todo detalle en la obra La Fraternidad de la Bomba, el gobierno estadounidense obligó a un general a hacer declaraciones falsas en contra de Oppenheimer para implicarlo, incluso haciendo grabaciones ilícitas. Fue por esta razón que la Federación de Científicos Estadounidenses salió de inmediato a la defensa de Robert, convirtiéndolo en el símbolo de lo que puede llegar a ocurrir cuando un científico, tras hacer un descubrimiento polémico, se sume en un mar de dudas morales y por esto se convierte en víctima de una caza de brujas.
En 1963, el presidente Lyndon Johnson le hizo entrega del premio Enrico Fermi de la Comisión de Energía Atómica. Y en 1966, Robert Oppenheimer moriría como consecuencias de un cáncer de garganta. En el año 2014, el Departamento de Energía de Estados Unidos publicó las transcripciones completas y desclasificadas de los juicios contra Oppenheimer. A pesar de que muchos de los detalles ya eran conocidos, el material publicado confirmó que en realidad fue leal a su país y reforzó su imagen de científico brillante, perseguido por la burocracia, los celos profesionales y víctima de un juicio falso. Sin dudas, la creación de Oppenheimer cambió al mundo para siempre, pero no de la forma que él quería. Lamentablemente, esto fue para mal. Incluso al día de hoy, lejos de terminar las guerras, estas creaciones han sido usadas para ganar poder y alejarnos más de la paz que el mundo dice buscar. Be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. De esta manera hemos llegado al final del video. Gracias por quedarte hasta el final.